Buenos días. Antes de nada, bueno, como imagino que todos ya estáis dados de alta en el portal, ¿vale? Os voy a dar de todas formas el número de teléfono del colegio, ¿vale? Para cualquier tipo de duda que tengáis, cualquier problema, aparte de llamar al colegio, pues nos tenéis a nosotros, pero bueno, el colegio es el que lleva un poco lo que es la atención al cliente, ¿vale? El número de teléfono es el 91-270-1796. Repito, 91-270-1796. Una de las cosas que quería comentaros es el tema del IRPF en las facturas, ¿vale? Como sabéis, el colegio os factura lo que es el envío, ¿vale? Y el registro os factura lo que es la legalización o el depósito, ¿vale? Cuando vosotros marcáis en el envío el IRPF, ¿vale? Os quiere decir que le estáis pidiendo al colegio que os invita su factura con el IRPF, no al registro. Entonces, a través de vuestro usuario, ¿vale? De la página web, lo podéis poner predeterminadamente. Es decir, si vosotros llamáis al colegio, que es el número de teléfono que os he dado, podéis llamar para que todos los envíos salgan por defecto ya con IRPF, si lo queréis así, ¿vale? Entonces, simplemente llamando y diciéndoselo, tendríais la posibilidad de que cada vez que fuerais a realizar un envío, esas facturas ya vinieran todas con IRPF, no tuvierais que marcarlas, ¿vale? En caso de no quererlo, simplemente sería despinchar. Otra de las cosas que os voy a dar es mi correo electrónico. Nosotros todos los años, ¿vale? A final de campaña solemos mandar un escrito al colegio con todos los problemas que habéis tenido, ¿vale? Sugerencias, problemas, demás, para que al año siguiente lo puedan subsanar. Nosotros hacemos mucho testeo del programa. Entonces os sugiero que todo problema que tengáis nos lo remitáis a través del correo electrónico para que nosotros lo podamos trasladar al colegio y al año que viene no pase, ¿vale? El correo es valencia1 con número @registromercantil.org. ¿Vale? Repito, valencia1@registromercantil.org. Bueno, y hecho este inciso, comenzamos, ¿vale? Una de las cosas importantes antes de nada, bueno, como bien ha dicho Javier, no hay ninguna posibilidad de presentar libros en el registro, ¿vale? Entonces, bueno, a través del envío telemático es la única posibilidad que hay. Como no sé si a alguno de vosotros os pasó el año pasado, hubo gente que sí, hay libros, ¿vale? Que por el contenido que tienen pesan más de lo que realmente se podía mandar a través de la pasarela. Eso este año está eliminado, es decir, la pasarela no tiene restricciones, ¿vale? Ya se puede mandar lo que se quiera mandar, aparte de que como se ha convertido lo que es la legalización de libros en un punto zip, ¿vale? Todo se comprime. Yo os recomiendo que aparte de eso, ¿vale? Sobre todo los PDFs, que son los que más problemas pueden dar, hay una opción porque nosotros esto sí que lo contemplábamos ya el año pasado y si no estaba hecho conforme os voy a explicar ahora, lo echábamos para atrás, poníamos defecto, ¿vale? De que no se había intentado simplificar el máximo lo que es el tamaño del libro, ¿vale? Es en la impresora PDF, ¿vale? Si vais a dispositivos e impresoras, normalmente vosotros cuando hacéis un libro en PDF lo que hacéis es lo transcribís a Word y desde ahí imprimís en la impresora virtual que es gratuita, ¿vale? Entonces, normalmente esta impresora nada más instalarla, ¿vale? Por defecto viene en color. Aunque vosotros veáis en blanco y negro, viene en color. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que imprimís a un tamaño muy grande, ¿vale? Entonces, si os vais a propiedades de la impresora, ¿vale? En propiedades de la impresora, en preferencias, papel y calidad, aquí tenéis blanco y negro y color. Esto suele estar marcado siempre por defecto. Si lo cambiáis a blanco y negro, los tamaños se reducen una barbaridad. ¿Esto qué implica? Que a la hora de vosotros hacer el envío, contra menos ocupe, más rápido se os va a enviar, menos problemas vais a tener con la conexión, porque como sabéis muy bien, las conexiones, hoy en día, por mucho que queramos, las conexiones están limitadas. La fibra funciona mucho mejor, pero el que tenga DSL va a ir bastante mal. Entonces, si eso pesa mucho, va a llegar un momento que los tiempos de respuesta van a caducar y va a haber problemas de que no lo vais a poder enviar, y realmente sí que lo podéis enviar haciendo esto que os estoy comentando, ¿vale? Vale, y hecho este inciso, empezamos. Bueno, antes de nada, otra de las cosas que os quería comentar, sobre todo de cara a no poder modificar nada de los libros, ¿vale? Así como los PDFs, sabéis ya de entrada que no se pueden modificar, que son de solo lectura, ¿vale? Los libros de Excel, ¿vale? Se pueden modificar. Siempre decís eso de que habéis entrado a revisar y se ha modificado. Pues si se modifica algo sin querer, va a cambiar la huella siempre. Aunque la huella ahora ya se valida con fecha y con hora y va a cambiar siempre. Pero yo, no obstante, para que no se os modifique nada del libro, yo os recomiendo que una vez ya redactado,
¿vale? Le deis al botón derecho en lo que es el fichero y en propiedades marquéis en atributos la pestaña de solo lectura, ¿vale? Para que el libro sea inmodificable, no lo pueda modificar nadie, ¿vale? Vale, y empezamos. Bueno, en lo que es la página del Colegio de Registradores, como siempre, como todos ya sabéis, en presentación telemática de documentos, si os vais aquí abajo, os lleva, bueno, a esta pantalla ya será familiar para vosotros, ¿vale? Que es de donde realizáis los envíos. Tenéis todo lo que son los manuales, depósitos de cuentas. Ya aprovecho para deciros también que ha salido el nuevo programa de las cuentas anuales, ¿vale? En legalización de libros tenemos lo que son los certificados que os había comentado Javier del cierre de los libros, ¿vale? Los certificados, que os lo podéis descargar de aquí, tanto de aquí como de la página web del Registro Mercantil de Valencia, ¿vale? Tenéis lo que es la instancia de presentación web, que esto no tiene mucha trascendencia, porque al fin y al cabo es sacar una instancia para presentar en el registro, y como ya os he comentado, a día de hoy eso es inviable. Y luego tenéis aquí lo que es la legalización digital de libros. Como veis, antiguamente sí que ponía que era legalia para Windows 7 o para Windows XP. Ahora mismo este programa es para todos, ¿vale? Tanto para XP como para Windows 7 como para Windows 8, ¿vale? También, si os dais cuenta, antes teníamos un programa también que era el R-Legalia, ¿vale? Que era para validar las huellas de los libros. Este ya va incorporado en el propio programa, ¿vale? Ahora os lo enseñaré dónde está para que lo podáis validar. Simplemente es descargarlo e instalarlo. Si queréis lo de siempre, lo que ya os comenté otros años, la ruta la podéis cambiar, la ruta por defecto. Este año ha cambiado. Antiguamente era Program Files, ADOC, demás. Este año va en C, Documents and Settings o usuarios dependiendo Windows 7, Windows 8 y demás. Y ha creado dentro del perfil del usuario con el que estéis trabajando, ha creado una carpeta que se llama Legalia 2. ¿Vale? Ahí es donde tendréis todas las legalizaciones de libros que creéis. ¿Vale? Nos vamos una vez instalados aparecerá un icono en el escritorio, le damos al botón y es muy similar a lo que eran otros años, ¿vale? Entonces nosotros vamos a abrir, cuando le dais a nuevo os va a pedir simplemente que le pongáis un nombre de la legalización de libros y una descripción como ya os decía, como ya os pedía el año pasado. Yo voy a abrir uno ya creado para que podamos verlo más rápidamente, ¿vale? Vale, entonces, esta es la hoja de instancia, ¿vale? Como la que tenéis antiguamente, entonces tenéis que rellenarla. Rellenéis aquí lo que es la empresa en la que vais a legalizar o la persona física, dependiendo de lo que queráis, ¿vale? Luego, la fecha de solicitud aparece automáticamente. Yo os recomiendo, como bien ha dicho Javier, que ni postdatéis ni predatéis, que dejéis la fecha que hay, ¿vale? O sea, la fecha que os toque en ese día es la que dejéis, ¿vale? Luego, los datos registrales, que como bueno, bien sabéis, siempre os marca como datos implícitos, ¿vale? No son obligatorios, ¿vale? Pero sí que os recomendamos que rellenéis la hoja registral, ¿vale? Sí que es un dato importante, interesante que rellenéis. Luego, los datos, la identificación del presentante. Aquí lo que os comentaba, lo de solicitar retención. Si lo rellenéis aquí, el registro os emitirá la factura con retención. Si solo lo marcáis en la web, solo os va a llegar la factura del colegio, ¿vale? Eso es importante. Entonces os recomiendo que aquí lo marquéis como un sí, ¿vale? Y aquí ya iríamos a edición, datos de los libros, ¿vale? Os pide si queréis guardar ya lo que es la instancia y aquí empezamos. Entonces, en tipo de libro, aquí han creado más modelos, más tipos de libros, ¿vale? Ya tenemos lo que es el libro de actas, ¿vale? Libro de actas de consejo, como os había comentado también Javier. Libro de detalle de actas, que es lo que os ha comentado también Javier, de que podéis legalizar un acta en concreto si la necesitáis para un tema judicial o demás. ¿Vale? Aquí abajo tenéis lo que es el registro de socios y registro de acciones nominativas. ¿Vale? Nosotros lo que vamos a hacer, a ver si voy a eliminar uno de los que hay aquí abajo para poderlo crear y que lo veáis. ¿Vale? ¿Qué tiene de novedad esta pantalla? Pues que si nosotros ahora le damos al libro de actas, nos vamos a buscar. Ya olvidaros de otros, a no ser que sea un libro que no veáis en el listado. Con el libro de actas sería siempre el libro de actas. Si lo ponéis como otros, se os pondrá defecto, ¿vale? O sea que tenéis que tener claro esto. Cogéis el libro de actas. A ver, un momentito. Este es el que está legalizado. Nosotros tendríamos la carpeta, por ejemplo, en el escritorio de los libros ya creados, ¿vale? Que como lo tengo yo. Y en el ejemplo tengo, por ejemplo, actas ejemplo. Entonces,
Como ya veis, antiguamente había que marcar el tipo de formato. Ahora ya no, directamente ya coge el tipo de formato que tenga el documento. Además de los formatos que ya conocéis, pues si alguno gasta software libre, ¿vale? Se ha habilitado la opción de poder utilizar OpenOffice, LibreOffice y demás. No es necesario utilizar las herramientas de Microsoft de pago, ¿vale? En el nombre lo dejáis tal cual está, el número de orden, ¿vale? En este caso nosotros hemos puesto el 2 para que podamos poner fecha del último cierre. Si fuera el 1, la fecha del último cierre no se deshabilita, ¿vale? Queda deshabilitada, como podéis observar, ¿vale? Lo que os ha comentado Javier, para el tema del número de orden, acordaros, importante, que a través de la plataforma web no se os van a dar los libros en blanco, ¿vale? Entonces no es real, no vais a saber el número de orden si no lo pedís a través del registro, ¿vale? La fecha de apertura pondríamos el 01/01/2014 y la fecha de cierre 31/12/2014. ¿Vale? Y insertamos. Un inciso. En el libro de registro de socios, ¿vale? Bueno, o en el de contratos, ¿vale? Os recomiendo no, tenéis que hacerlo así, ¿vale? Que aunque pongáis todo el historial de todo el libro, ¿vale? La fecha de apertura será el 1 del 2014. Y la fecha de cierre el 31 del 12 del 2014. No pongáis la fecha de constitución ni otra fecha totalmente diferente porque no os va a salir con error, ¿vale? Tiene que ser en el año en curso. El año siguiente, 2015, aunque mandéis el historial, siempre en el año en curso, ¿vale? De aquí ya sería nada, insertarlo, ya aparece aquí abajo, ¿vale? Y ya tendríamos todos los libros. Para inventarios, cuentas anuales, por ejemplo, inventario cuentas anuales que tuvieras a una mano, por ejemplo. Una pregunta, Javier. Sí. Para inventario, cuentas anuales o diario, que aún estoy haciéndolo a mano, o de hojas móviles, etcétera, ¿qué habría que poner? ¿Cómo? Este sería el 2. Si tenéis el 1, habría que cerrar el otro. La fecha de cierre del anterior. La fecha del libro anterior tendríais que poner la anterior. Es decir, si vosotros vienes aquí... El 31 de diciembre del 2013. Correcto. El día que lo cerréis. Ahí poner ¿Vale? siempre el 31 de diciembre del 2013. Aunque la diligencia la hayáis hecho de 2014, poner el 31 de diciembre. Una cosa de aquí importante, lo que comentaba Javier antes de los nombres que vosotros ponéis, que a alguno le llama balances, otro inventario y cuentas, otro inventario y balances. Aquí pasa lo mismo, ya que el programa ya contempla inventario y cuentas anuales, lo contempla bien, yo os recomiendo que ya que lo estamos haciendo, como el Código de Comercio obliga a estos dos libros que se llamen así, yo os recomiendo que ya lo pongáis como inventario y cuentas anuales, ¿vale? Si antes lo poníais inventario y balances, simplemente sería cambiar inventario y cuentas anuales y este sería el número de orden primero, ¿vale? Ya lo empezamos a hacer bien y así todo el mundo tendría lo mismo, ¿vale? Pero eso no va a ser motivo de... No, pero bueno, al fin y al cabo, ya que nos regimos por el Código de Comercio, pues lo hacemos bien, ¿vale? Cerraríamos de aquí y bueno, ahora vamos a ver lo que son ya las novedades, ¿vale? Tenemos aquí un botón de importar, sí. Ahora lo vemos, es que es el siguiente paso. En los libros es parecido a lo que es el D2, ¿vale? Tenemos el botón de importar. El botón de importar es como lo que hablábamos del D2, lo que conocéis ya del D2, ¿vale? Cuando le damos a importar, aquí nos pide que le añadamos un zip, que es el que en principio nos va a generar los libros a partir de ahora. Imaginaros que ese zip lo tenéis guardado, ¿vale? Pues en un pendrive, en un disco duro, en lo que vosotros consideréis, ¿vale? Y que queréis saber realmente lo que se legalizó. Vosotros, viniendo a este apartado, ponéis zip de legalización de origen, buscáis el zip, ¿vale? Bueno, en este caso de momento no lo hemos generado, pero luego os lo enseñaré. Y os generaría una copia exacta de lo que tenéis metido dentro de ese zip, que vosotros podríais modificar. Os va a pedir un nuevo nombre de legalización, os va a pedir una descripción. Todo va a ser una copia. Vosotros vais a poder modificar ahí lo que queráis, si realmente necesitáis modificarlo, y si es para consultar simplemente lo cerráis y vuestro zip seguirá intacto. Si vosotros ahí generáis huella, entonces os cambiará, ¿vale? Porque recordad, el programa a partir de este año valida con fecha y con hora, ¿vale? Luego, continuamos. En formulario tenemos también, ¿vale? Vamos a abrirlo porque lo hemos cerrado.
En formulario también tenemos generar instancia. Como ya sabéis, el año pasado, cuando generabais la huella, directamente os sacaba la impresión de la hoja de instancia. Este año ya no os lo obliga. Lo podéis hacer si queréis y si no, no. Yo os recomiendo que la imprimáis, que la deis al administrador para que la firme y os la quedéis. Como que realmente habéis presentado los libros. Como que bien comentaba Javier, hacer una copia de los libros recomendable. A ver, es un poco arcaico, porque al fin y al cabo, con toda la tecnología ahora que hay de USBs, de discos duros y demás, pero lo más seguro y que menos vais a tocar es un DVD que esté grabado, porque es de solo lectura, lo vais a guardar en un cajón y eso no lo va a tocar nadie. Entonces, de cara a cualquier problema, siempre vais a poder recurrir a buscarlo. Si vamos con discos duros, que si se cae, si se rompe, que si este pendrive lo voy manejando para varias cosas, al final lo he machacado, lo he borrado, lo he formateado, al final lo perderéis. Entonces yo siempre os recomiendo eso, que si podéis guardarlo en un CD que no son caros, como ya sabéis, yo os lo guardaría ahí, ¿vale? Y para mí es lo más seguro y lo más cómodo, en caso de que tengáis, porque al fin y al cabo lo dejáis en un cajón, os olvidáis de él y el día que lo necesitéis lo cogéis y lo lleváis, ¿vale? Luego, en generar, aquí tenemos dos botones importantes, generar zip o generar zip y enviar, ¿vale? Diferencias entre estos dos botones. El generar el zip os va a generar simplemente el punto zip de todo lo que habéis insertado dentro del programa, ¿vale? Y os lo único que tendréis que ir es a la pasarela, a cargar el punto zip y a añadir los documentos desde la pasarela, como ahora luego os enseñaré, ¿vale? Yo os recomiendo que utilicéis el generar zip y el enviar, ¿vale? ¿Esto qué hace? Lo siguiente. Bueno, nos dice que existen errores implícitos, como ya sabéis, esto es por el tomo y por la hoja, ¿vale? Que como no se lo hemos puesto, desea continuar, nos dice que ha sido generado porque ya lo tenía anteriormente de otra legalización, ¿vale? Y aquí, en esta ventana, es donde tenéis que añadir todo, tanto los certificados del cierre de los libros, como si queréis hacer un libro de rectificación, como si tenéis que mandar un acta de extravío, todos los documentos que tengáis que asociar lo hacéis a través de esta pantalla. Importante, solo se puede en formato PDF, ¿vale? Ni Word ni otro formato, solo en PDF, ¿vale? Entonces simplemente sería añadir complemento, buscáis, en este caso, vamos a ver, nosotros tendríamos donde tuvierais la certificación, ¿vale? Por ejemplo, pues el cierre del libro, le daríamos, vale, este ya existe justamente, ¿vale? Lo vamos a quitar y lo añadiríamos. Entonces ya lo tendríamos aquí y ya le daríamos a enviar. ¿Enviar qué nos hace? Lo mismo que nos hace el depósito de cuentas, ¿vale? Nos lleva directamente a la web. Y lo primero que nos va a pedir es un certificado, ¿vale? Dejamos que se cargue. Importante también, el tipo de explorador. El explorador sigue solo funcionando Internet Explorer, ¿vale? En XP hasta la versión 8, en Windows 7 la que haya, ¿vale? Todo lo que no sea Internet Explorer os dará problemas, ¿vale? Eso que lo tengáis en cuenta. Otra de las cosas importantes también de esto es el tema del Java. Como muy bien sabéis, el Java, bueno, últimamente lo han actualizado otra vez. El colegio trabaja con una versión antigua. Yo en este caso ahora veréis cuando os lo enseñe que a mí sí que me aparece, pero porque el colegio trabaja con la versión antigua, pero si trabajáis con Hacienda os toca actualizarlo. Entonces, Java este año ha quitado lo que es tiene 3 tipos de seguridad, ¿vale? Tiene seguridad media, seguridad alta y seguridad muy alta. Java ha eliminado por completo la seguridad media, ¿vale? Ha dicho que no quería tener problemas y lo ha quitado. Entonces, ¿qué sucede? Que tenéis, por defecto está en alta y solo os deja subir a muy alta o alta. Entonces, yo os recomiendo que la página del colegio, desde la que hacéis el envío, la pongáis como excepción, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo ponerlo para que la tengáis habilitada ahí, para que siempre os deje poder hacer los envíos, ¿vale? Si tenéis algún tipo de problema con ello, ¿vale? Bueno, como veis, acabamos de cargar el punto zip, ¿vale? Si quisierais hacerlo a mano, tendríais que acceder a la ruta que os he enseñado antes, ¿vale? La de C, Documents and Settings o usuarios en caso de Windows 7, el perfil y el Legalia 2, ¿vale? Nos dice que ha sido añadido correctamente, ¿vale? Y aquí tenemos el formulario que ya todos conocéis. Lo de solicitar retención IRPF, que es lo que os he comentado antes. Si habilitáis el usuario, siempre más estaría marcado por defecto, ¿vale? Luego, un inciso. Aquí donde pone subsanación y complementario, ¿vale? Mucha gente sigue llamando para preguntar porque no le funciona o lo ha hecho mal, ¿vale? El libro, siempre que sean libros, es el libro 3, el año es el año en el que hayáis hecho la presentación y el número es el número de entrada sin el 0,0 famoso, ¿vale? Esto lo tendréis en la hoja de defecto,
¿vale? Pero hay gente que por lo que sea no lo debe entender bien y lo pone mal, ¿vale? Luego, como ya podéis ver aquí, en archivos, veis que está el .zip y añaden los dos ficheros que habíamos añadido en el paso anterior. Si por alguna de aquellas se os hubiera olvidado, simplemente o lo habéis hecho a mano, como os he dicho, que os metéis a través de vuestro usuario, entráis en la web, adjuntáis el zip y demás. Podéis añadir los documentos desde añadir archivo, como hacéis con la certificación del acta de la Junta de Cuentas. ¿Vale? Añadir archivo y desde aquí podréis añadir todos los archivos que vosotros considerarais. ¿Vale? Tanto de rectificación, del cierre y demás. ¿Vale? Estatutos también, en caso de que la sociedad no estuviera inscrita en el registro. La denuncia, bueno, demás. ¿Vale? Y a partir de aquí ya sería firmar y enviar. ¿Vale? Lo que os he comentado del Java. En inicio, panel de control. Aquí hay un desplegable, todos los documentos del panel de control. Y en Java, si le dais a Java, a ver que cargue porque va un poco lento. ¿Vale? Aquí en seguridad tenéis, yo es lo que os he dicho, yo tengo la versión antigua porque el colegio trabaja con la versión antigua, ¿vale? Pero en las vuestras de vuestra oficina probablemente solo tendréis alta y muy alta. Como podéis ver aquí pone lista de excepciones. Yo siempre metería aquí, tanto, bueno, como podéis ver aquí tengo la seguridad social, que es la que nos da más problemas, ¿vale? Pero yo aquí metería todo lo que vosotros consideréis que puede ser que nos lo pare la pasarela, pues yo lo metería aquí la del colegio de registradores, ¿vale? Y con esto eliminaríamos el problema de que se os pudiera quedar atascado. La del colegio, esta de aquí. Tal como entréis en registradores, la que tengáis aquí arriba, ¿vale? O sea, en oficina virtual. Puedes copiar y pegar. Sí, copiar y pegar. Con que pongáis registradores.org debe funcionar ya. HTTPS, ¿vale? Porque siempre son HTTPS, registradores.org. ¿Vale? Vale. Tiene que estar en alta de normal. Eso es lo de menos. Mientras pongáis la excepción, las excepciones son para que no coja nada de seguridad. ¿Vale? Y en principio, vamos, por mi parte, a no ser que se me haya podido pasar algo de lo rápido, pero vamos. Sí. Mirad, bueno, un inciso, lo que os hablaba del R-Legalia, ¿vale? El R-Legalia es lo que pone aquí recepción, ¿vale? Si le dais aquí a recepción, os aparece que busquéis el formato, bueno, datos, nombres, txt, esto era antiguo, pero aquí pone .zip. Buscáis el zip, ¿vale? Que en este caso es lo que os he dicho, que estaba en mi equipo, C, usuarios, mi perfil, ¿vale? El perfil que vosotros tengáis. Y iríamos a la carpeta que os he dicho que genera, que se llama Legalia 2, ¿vale? Dentro de aquí tenemos prueba 2015 y nos aparece el .zip. Si le dais aquí y le ponéis un identificador a la entrada que sea prueba, ¿vale? Ya os aparece, si alguno lo ha gastado, lo que es el programa del R-Legalia, ¿vale? Aquí tendríamos que poner el número de huella y ya se irían insertando, ¿vale? Ya nos sacaría un informe sobre si las huellas son correctas o no, que esto es lo que os había dicho Javier, que en principio deberían de utilizar los juzgados, ¿vale? Luego, vamos a repetir el paso que nos había dicho el compañero, ¿vale? Nos iríamos, bueno, tendríamos la legalización, iríamos a formulario, generar zip y enviar, ¿vale? Existen errores implícitos, desea continuar, le diríamos que sí. El fichero zip ya ha sido generado, bueno, esto es porque lo hayamos generado. Ya consta, bueno, esto es porque ya lo hemos enviado, si lo hubiéramos enviado os volvería a decir lo mismo. Acordaros, importante, valida con fecha y con hora. Antiguamente no funcionaba así, podíais volver a meter los mismos libros y generaba la misma huella. Ahora ya no, ¿vale? Vale, aquí es donde meteríamos añadir los documentos, ¿vale? Ya le daríamos a enviar. ¿Y qué? Sí, el certificado, bueno, lo que vosotros quisierais añadir. Estatutos, demás. ¿Vale? Cogeríamos el nombre del certificado que tuviéramos, como hacéis de normal cuando entréis en la pasarela. Le daríamos a aceptar.
¿vale? Comprueba las versiones de Java, que aquí es donde realmente si no lo tuvierais habilitado se os quedaría parado, os daría un error. ¿Vale? Y aquí es donde nos aparece ya la carga de los libros. ¿Vale? Añadido correctamente. Y aquí abajo es donde tendríais ya adjuntado el zip y los ficheros. Si le dierais añadir archivo, podríais seguir añadiendo documentos, ¿vale? Porque van todos aparte de lo que es el fichero .zip, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es lo que os he comentado antes, ¿vale? Lo de formulario, importar, ¿vale? Imaginaros por alguna de aquellas que perdierais el ordenador o lo que fuera, lo que os he comentado de los CDs, podríais recuperar todo lo que teníais, ¿vale? ¿El qué? No, os he comentado que el zip siempre lo guardéis en un CD. O en un CD o en algo aparte para que lo tengáis siempre de cara a que os lo puedan pedir o venir simplemente al registro con el CD para que os podamos a lo mejor, por lo que os había comentado Javier, de imprimir los documentos y saber si tienen la misma huella y demás. Entonces, con el .zip, volviéndolo a insertar, ¿vale? Poniendo un nombre de legalización, por ejemplo, vamos a poner prueba 2015 bis, por ejemplo, y aquí ponemos prueba. Si le damos a importar, vais a tener la legalización tal como la habíamos hecho. Es decir, con los mismos libros insertados y demás, ¿vale? Entonces aquí podéis consultar, podéis mirar, podéis hacer lo que queráis. Esto es una copia exacta de lo que había en el zip. Si por alguna de aquellas tenéis el original de la otra presentación, en la otra presentación no falta ni que la toquéis. Esto sería una copia, ¿vale? Con esta podéis hacer lo que queráis. En cambio la otra se quedaría fija para que no tuvierais ninguna modificación ni ningún problema, ¿vale? Y por mi parte, si no tenéis ninguna duda más...